Bien, aquí estoy de vuelta. Eh, la conexión inalámbrica, qué sé yo, falló el internet y me cortó el video. Espero que no hayan, que podamos terminar la transmisión sin más sabotajes del enemigo. Ok, doy unos segundos para que los que, los que tengan que volver a conectarse y seguimos. Mientras tanto, pues repaso un poco lo que hemos estado, lo que les mencioné anteriormente. El tema de hoy tiene que ver con el punto de transición y basado en la parashá número 45, que es, que es Baed Hanan, que significa y supliqué, que va de Deuteronomio 3:23 al 7:11. Esta parashá nos habla de la transición del pueblo de Israel entre el desierto y la conquista de la tierra prometida. Entonces, eh, mencionaba antes de que se me fuera la señal y saliera el video en vivo, que el pueblo de Israel vive un proceso en el desierto. La generación que sale de allá, que sale de Egipto, no tiene, no se alinea con el Eterno, no tiene la mentalidad, no tiene el carácter, etcétera. Dios levanta una nueva generación que es preparada justamente para poder poseer la tierra, pero cuando llegan frente al Jordán, se da toda una serie de preparativos para poder entrar a la tierra y una serie de requisitos también que Dios pide. Entonces, esta parashá nos habla de lo que el Eterno a, le habla a Moisés en relación a lo que el pueblo debe hacer. Hay una serie de recordatorios, entonces hay todo un análisis que Dios hace a través de Moisés para que el pueblo recuerde de dónde viene, para que el pueblo recuerde también lo que Dios hizo en el desierto, todo el proceso que vivieron, también para que se alineen con la Torá, pero también hay una serie de indicaciones en relación a lo que tienen que hacer, a lo que les va a tocar hacer al entrar a la tierra prometida. Es decir, desde que el Dios eterno eh, desde que el momento que ellos llegan justo ahí, antes de entrar a la tierra prometida, hay una serie de recordatorios y también una serie de indicaciones y requisitos previos que se le da al pueblo de Israel para a la hora de entrar a la tierra prometida. Es decir, lo que Dios hace es llevarlos a valorar el proceso que vivieron, llevarlos a afirmarse en todo lo que vivieron y recibieron, pero también los proyecta aquello que viene, aquello que está por venir. Entonces, la transición es fundamental en todo proceso. El objetivo era conquistar la tierra. El objetivo era alcanzar lo que el eterno Dios había dicho proféticamente. Pero para eso ellos necesitaban entender el proceso de la transición y lo que Dios quería en la transición. Repito, Dios empieza a traer recordatorios, a afirmarlos y a proyectarnos en lo que viene. Entonces, el punto de transición en todo proceso es clave. Y en la escritura encontramos no solo esto con el pueblo, sino también con personas, con gente que Dios usó para algo extraordinario o momentos determinados donde ese periodo de transición fue vital para poder alcanzar lo que Dios dijo. Repito, en el caso del pueblo de Israel y de esta parashá que estamos citando, la transición fue vital para preparar al pueblo
para cruzar y entrar a la tierra prometida. Ahora, para entrar en el tema específico, toda transición plantea cambio. Toda transición es un proceso, y es un proceso que demanda cambio. Y póngame atención a esto que le voy a decir. A veces entramos en un periodo de tiempo donde Dios, a ver, tal vez no sea la mejor palabra que voy a usar, pero donde Dios permite que ciertas cosas en nosotros se den, que hagamos ciertas cosas, digámosle un periodo como de gracia, porque Dios nos está enfocando hacia algo y en ese caminar, en ese proceso, hay ciertas cosas que se nos permiten, pero llega un momento en que Dios dice, esto hasta aquí, de aquí para allá, no más. Entonces, cuando llegamos a la puerta, para entrar en la nueva etapa. Antes de cruzar esa puerta, hay un tiempo de transición. Y en esa transición, el Señor va a empezar a demandar cosas que no había demandado antes. La transición trae cambio y el cambio genera crisis. Póngame bien. O sea, todos aquellos que son guiados por el Señor mediante el mover profético de este tiempo, todos estamos a las puertas de entrar en una nueva etapa, de entrar en un nuevo tiempo. La transición nos va a llevar a otra dimensión. La transición nos va a llevar a otro ciclo, como hemos venido hablando, que Dios se mueve en ciclos. Pero llega un momento en el proceso vivido en que la transición o el punto de transición exige, demanda, para poder alcanzar el otro nivel, para ir hacia algo mayor, cambios. Y cambios en aquellas cosas que Dios no nos había pedido antes en el proceso vivido, pero que ahora, y justamente por ese proceso vivido, es necesario y es requerido. De tal manera que entramos en un periodo de crisis. Y hay crisis de crisis y de todos tamaños y colores y dependiendo de cada persona y sus circunstancias. Así es la crisis. Espero estarme explicando bien. Entonces, todo cambio genera crisis. ¿Por qué? Porque es propio del ser humano. Es propio del ser humano que los cambios generan resistencia. Entonces, con la resistencia consciente o inconsciente, se da una crisis. Genera crisis. ¿Por qué? Número uno, el cambio es necesario para completar el proceso de restauración requerido para cruzar al otro lado, para entrar en el nuevo tiempo, para poder cruzar la puerta dimensional y entrar a la siguiente etapa. El proceso de restauración que se ha vivido va a mandar entonces cambios, repito, para poder entrar al otro lugar. Parte de la crisis también que genera el cambio es el cuestionamiento
el cuestionamiento que surge ante lo que viene, pero también el cuestionamiento que surge ante lo viejo o lo vivido. A ver, si me explico un poco. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, vio las señales y los milagros de Dios, ese proceso vivido en Egipto, obviamente cargado de sobrenaturalidad de Dios, cargado de la presencia manifiesta del Dios eterno a través de señales, de milagros, de prodigios. Para el pueblo de Israel, obviamente fue impresionante. Quedaron deslumbrados con aquel acontecimiento o con aquellos acontecimientos. Las manifestaciones de Dios como un respaldo a Moisés convencieron al pueblo de que Moisés era quien decía y que era el Dios verdadero quien lo acompañaba. Pero una vez salido de Egipto, antes de llegar o llegando justo al Mar Rojo, surgieron los cuestionamientos. Entonces, el cuestionamiento se levanta ante lo que viene. Pero también se cuestiona lo viejo en el sentido, en el caso del pueblo de Israel, diciendo, mejor era lo que teníamos. Y dice, le dijeron a Moisés, nos trajiste para morir aquí. Luego de que Dios abre el Jordán y otra señal de maravilla, sí, otro portento. Entonces, ellos están felices, están contentos. Ahora sí hubo una manifestación del poder de Dios. Dios está con nosotros. Y algunos querían quedarse a vivir ahí en medio de las dos aguas. De las dos columnas de agua, dice la Escritura. Sin embargo, cuando pasan el Mar Rojo y se adentran en el desierto, vuelve la crisis. ¿Okay? ¿Por qué menciono esto? Lo menciono porque una y otra vez los cuestionamientos tienen que ver con lo que viene, pero también con lo que pasó. Entonces, cuando lo que está adelante no se ve con claridad, cuando lo que Dios ha dicho en el aquí y ahora, en el hoy, yo no puedo ver, no puedo tener o circunstancias o situaciones que me apoyen y que estimulen mi fe para creer que allá adelante Dios tendrá algo mejor. Cuando las circunstancias aquí y ahora, cuando la crisis de hoy me aprieta, no me deja ver con claridad lo que Dios tiene adelante, o surge la duda de si va a suceder o no va a suceder. Entonces se cuestiona, hay un cuestionamiento, sea un cuestionamiento personal, sea un cuestionamiento a la autoridad, como el caso del pueblo, sea un cuestionamiento a lo que Dios dijo, etcétera. Y siempre entonces eso genera volver a ver hacia atrás. ¿Qué es lo que quedó atrás? ¿Lo que hubo atrás fue bueno? ¿Por qué hoy se me demanda cambio? A lo mejor no debería cambiar, aquello estaba bien. A lo mejor soy yo tratando de ir hacia adelante o bajo la pretensión de alcanzar algo mayor, estoy renunciando a algo que era bueno. La duda siempre va a emerger en medio de la crisis. Cuando una transición se plantea, cuando llegamos al punto de transición, y valga la redundancia, este es mi punto. Cuando llegamos al punto de transición, a esa etapa, a ese tiempo que es medular, que es clave, donde se van a determinar las cosas, entonces viene justamente el cuestionamiento.
La duda trae cuestionamiento. La duda va a cuestionar lo que se dijo que vendrá, pero la duda también podría darle validez a algo del pasado que ya no está anotado para hacer algo que me acompañe en la nueva etapa. Estamos cerrando un ciclo, 5.779, y estamos a las puertas, 30 de septiembre, de entrar en la nueva etapa, entrar en un nuevo tiempo, en el 5.780, según el calendario bíblico en el que creemos. Entonces, estamos en el punto justo de la transición, el punto de transición, donde la duda podría estar golpeando a algunos, donde la demanda de cambio podría estar generando una crisis, donde el cuestionamiento podría haber surgido, donde el cuestionamiento saque a la luz y ponga de frente a nosotros la inconformidad que tenemos. Independientemente si es bueno o no lo que hemos vivido. A ver, ¿a qué me estoy refiriendo? Cuando Dios tiene algo mejor para ti, lo que tienes te genera inconformidad. La parte de la crisis es desarraigarte, que sueltes lo que tienes, porque allá adelante, cruzando el río, Dios tiene algo mejor o algo mayor. Entonces, a veces la inconformidad y la cierta incomodidad que me genera lo que tengo es justamente parte del proceso de Dios para que en el punto clave de transición yo pueda soltar, yo pueda renunciar, pueda quedar libre para entonces decirle a Dios, ok, Señor, yo renuncio a esto para cruzar, para alcanzar, que nada de esto que está atrás, aunque haya sido bueno y aunque haya venido de tu mano, me estorbe para alcanzar lo que viene. Entonces, cuando yo cruce al otro lado, Dios se encargará de darme o devolverme lo que me corresponde para poder caminar en esta nueva etapa. Pero si no, yo podría correr el riesgo de quedarme atrapado a este lado del Jordán, sin poder transicionar, sin entrar a algo mayor, simplemente por abrazar lo que tengo, por quedarme con lo que tengo, por no querer soltar lo que tengo, por creer que esto que tengo es lo que Dios me dio y quedarme ahí y no avanzar. La tendencia es esa. En el punto de transición es cuando Dios empieza a hacer los ajustes. Cuando Dios empieza a hacer ajustes, ajustes emocionales, ajustes espirituales, ajustes psicológicos, físicos, ajustes materiales. Empieza una serie de ajustes como preparación porque no vas a cruzar la puerta, no vas a cruzar el Jordán sin antes haber sido ajustado por Dios. Entonces, el punto de transición es clave, porque aún cosas materiales cambiarán. Y qué sé yo, hay tantas variantes en esto. A lo mejor no es en el local donde estás, donde vas a vivir la nueva etapa.
Dios está demandando o Dios está esperando otro local. A lo mejor no es no es ese trabajo donde Dios quiere que estés. No es eso lo que estás haciendo, lo que Dios quiere que hagas para la próxima. Pero ya empezaste a sentir incomodidad, ya empezaste a sentirte mal. No es en ese barrio, no es en esa ciudad, no es en ese país donde Dios quiere que estés para la siguiente etapa. Te va a requerir un ajuste emocional, soltar lo que tienes, dejar donde estás, etcétera. Cualquiera que sea tu caso, hay una demanda entonces. Por eso dije, toda transición genera cambio. Y en el punto de transición viene la crisis. El proceso de restauración debe cerrarse con el ciclo para entrar en el nuevo ciclo. Y debemos manejar la duda y los cuestionamientos que se levantan. Los cuestionamientos hicieron que una generación se quedara atrás. Ellos hubieran querido quedarse en el desierto y bueno, que el Señor siguiera mandando carne, que los cielos se abiertos y el maná viniendo. Óigame bien esto. Nosotros no vivimos para los sucesos. Vivimos por los procesos. No vivimos bajo la expectativa de sucesos, sino son los procesos los que definen nuestro nivel de vida, calidad de vida y la profundidad de vida que tengamos con el Señor. Tenemos una generación muy dependiente de eventos, muy dependiente de lo que suceda el domingo y lo que se haga el domingo, lo que Dios haga el domingo. Y por favor, entiéndame bien, no estoy diciendo que esté mal reunirse. Ya alguien dijo por ahí, sacó mis palabras de contexto y dijo que yo enseñaba que no había que reunirse el domingo. No, yo no enseño eso. Bueno, enseño que el Shabbat es el día del Señor, pero no estoy hablando de que yo nunca dije que no debemos reunirnos, no estoy diciendo eso. Pero los procesos están por encima de las reuniones de domingo. El mover profético no define un tránsito de culto en culto, sino de gloria en gloria. Lo profético nos ayuda a mantenernos claros en el propósito. Entonces, dentro de ese contexto, es que yo te estoy hablando hoy. Anticipando la transición, anticipando el momento en que cruzaremos el Jordán y entraremos en el 5780 y en una nueva década, en un nuevo tiempo. Alguien me preguntó, pero Carlos Soto, algunos celebran el año nuevo, la entrada del nuevo año en Nisan. No importa. A ver, son 7 meses de diferencia, 6 meses, 7 meses de diferencia. Nisan el mes 1 y Tishrei el mes 7. No se haga rollo por eso. El proceso de Dios es el mismo. Por ahora, quedémonos ahí y entendamos el proceso. Porque a unos en un tiempo y a otros en otro. Recuerden que esto es como el surf. Unos van en la ola 1, otros van en la ola 2, otros en la ola 3. Eso tal cual es. Ok, entonces, vuelvo al punto. Hay ajustes que Dios hace en el punto de transición y estamos justamente en el punto de transición. En el punto de transición, Dios afirma la palabra que entregó. Dios afirma lo que Él ha venido hablando. Dios confirma lo que Él ha venido hablando.
Y entonces empieza la lucha interna, donde ya no es la emoción, donde ya no te sustenta solamente un buen servicio el domingo o el sábado, sino que la gente profética hoy está yendo mucho más allá, está entendiendo que el tema no es un buen servicio de domingo o de sábado, que está, que qué hermoso, que qué rico que Dios se manifieste en ese tiempo cuando estamos juntos, pero eso no define propósito necesariamente. No es un tema de eventos, es un tema de proceso, no es un asunto de sucesos, sino es un tema del proceso de Dios. Entonces, todo proceso plantea una transición. Y se lo explico de esta manera. La transición te va a llevar de un lugar a otro. Eso es transición. Pero si venís caminando por aquí y tenés que cruzar acá, vas a tener que dar un paso de aquí hasta acá. Y llegará un momento en que cuando des ese salto, en un punto determinado, tus dos pies estarán en el aire. Ni estarás apoyado acá, ni estarás apoyado acá, ni atrás, ni adelante. El pie de apoyo de atrás ya lo soltaste. Y el pie de adelante todavía no ha tocado tu próximo destino. ¿Me expliqué bien? Creo que sí. Creo que ya algunos de ustedes están identificando con lo que voy hablando. Lucía Alegría dice, el punto de transición es clave, lo estoy viviendo. Los ajustes. Gracias, apóstol. Le repito esta figura. Si yo voy a pasar de aquí a acá, en el salto de un lado a otro, llegará un momento en que mi pie de apoyo está en el aire, pero el pie que va adelante para tocar el próximo peldaño todavía no ha llegado. Ese es el punto de transición. Ese es el punto donde se genera crisis, porque es el tiempo del cambio. Es el tiempo del cambio. Es justo ahí. Ahí es, en ese periodo de tiempo, donde Dios hace los ajustes. ¿Por qué? Porque en el camino vas a tener que dejar cosas que ya no te sirven para la siguiente etapa. El viernes pasado te hablé un poco de esto. Hay cosas que hicimos que ya no las vamos a tener que hacer. Ya Dios no nos pide que las hagamos en esta etapa. Fueron buenas para un tiempo, fueron estrategias para un tiempo, o fueron estratégicas, perdón, para un tiempo, pero en esta etapa ya no, porque cambió. Entiendan esto. Hay una transición y toda verdad es paralela. Nosotros debemos transicionar con Dios para poder alinearnos con lo que Él está haciendo y va a hacer con el resto de la humanidad. Debemos transicionar con Dios. Hay una transición en la batalla espiritual y usted se va a empezar a dar cuenta de que Dios empezará a mover a su remanente, a hacer cosas que antes no hacía. Y cosas que antes hacía ya no van a funcionar. Entonces es clave que en este punto de transición entendamos que hay algo nuevo que Dios va a traer para poder enfrentar las demandas del tiempo que viene y de las circunstancias que vendrán sobre nosotros. Entonces, déjeme darle algunas características que se dan en la transición. David Felipe Suárez, un abrazo, David, dice, ¿tiene que ver con el punto ciego? Claro que sí, es una enseñanza que yo di
en relación al punto ciego. Y ya voy para allá, David. Ya ahorita llego ahí. Ok. A ver, leo un poco de comentarios por aquí. Es tal cual y vale la pena el salto, la transición, dice Mariano y Miriam de la Fuente, de Argentina. Ani Lizarri dice, transición a algo mayor. De eso estamos, ese es el tema y ese es el punto. Ok, vamos a la siguiente parte. Cuando el pueblo de Israel cruzó el Jordán, la dinámica fue totalmente diferente. Las demandas de la tierra prometida fueron mayores que las del desierto, pero el desierto les preparó para las demandas de la tierra prometida. Es importante cerrar ciclos, es importante entender la etapa y alinearnos a lo que estamos viviendo y a lo que el Señor está demandando de nosotros. Por eso el Señor le dice a Moisés, reafírmale al pueblo el pacto que hice con ellos. Reafírmale al pueblo que guarden la Torá y que se mantengan en obediencia a la Torá, que caminen conforme lo que yo les establecí. Y en el capítulo 5 les trae nuevamente los 10 mandamientos, reafirmándolos. En el capítulo 6 vuelve a establecer que Dios es Ejad, les recuerda que Dios es Ejad. En el capítulo 7, en el verso 9, dice, conoce pues que el eterno tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Y una generación va en el rango de 70 años, según la parábola de la higuera, estamos hablando de 7000 años. Quiere decir que el pacto que el Dios eterno hizo con su pueblo, por lo menos hasta aquí, tiene una validez de 7000 años. Y lo renovó con Yeshua, sí, pero él dice, es un pacto hasta que hasta 1000 generaciones. Estamos hablando de 7000 años. Entonces, ¿dónde abolió el Señor la ley? ¿Cuándo la abolió? Se dice que el pacto es, y como que el Shabbat ya no es el día del Señor. Si usted la Biblia dice, la Escritura dice que el pacto es, que el Shabbat es la señal del pacto. Entonces estará vigente por 7000 años. Y hasta donde yo entiendo, hasta ahí llega lo que el Señor nos dice. A partir del año 7000 no hay nada que en la Escritura me diga. ¿Por qué? Porque el año 7000 es el milenio. Entonces, cuando trajo la maldición antes de traer el diluvio, él dijo, no contenderá más mi espíritu con esta generación. Y dijo, y sus días serán hasta 120, pero son jubileos, no son 120 años, porque después de que el Señor dijo eso, muchos vivieron más de 120 años. Está hablando de 120 jubileos, 6000 años. Luego vendrá el milenio, 7000. Entonces, a ver, leyendo esto usted se da cuenta que los que hablan de que la ley ya no está, que estamos bajo la gracia, entonces es un cuento chino, porque no está aquí. Él hizo un pacto y dijo que ese pacto sería por 1000 generaciones, un pacto por 1000 generaciones. Yeshua lo renovó, no trajo uno nuevo. Bueno, transición. Ok. Todo proceso de transición demanda revisión. Es decir, un inventario integral que hemos hecho, hasta dónde lo hemos hecho, etcétera, con base en lo que Dios nos ha hablado y cómo se aplica eso en nuestra vida. Entonces, en el punto de transición es un tiempo de reflexión, de introspección, ¿sí? De autoanálisis, porque justamente ahí es donde se da la corrección, para no entrar a la siguiente etapa arrastrando cosas pendientes que debieron haber cambiado en esta etapa. Dios no nos va a cambiar todo de un solo golpe, pero en cada etapa, en cada ciclo, Él establece procesos para cambiar ciertas cosas. Y en el punto de transición viene la revisión.
la reflexión para poder ubicar aquello que tiene que cambiar y ponerle fuerza y diligencia para que eso pueda tomar lugar. La transición también, el punto de transición tiene como objetivo generar la expectativa de algo mayor. Si nosotros entendemos que Dios es un Dios cíclico y que la revelación es progresiva y que la revelación nos trae la verdad revelada o presente o la verdad presente, y es con lo que nos nutrimos para avanzar, y es lo que hace la diferencia entre el sistema religioso y el reino y su dinámica. Entonces, en el punto de transición, Dios reafirma lo que dijo que Él va a hacer. Porque en medio de la crisis, lo que yo necesito es saber que Dios tiene algo más para mí allá adelante. En medio de las circunstancias que vivimos, yo necesito estar claro y firme que allá adelante hay algo mayor. Entonces, no importa lo que el mundo esté viviendo, Dios dijo que tiene algo mayor. Y si Dios dijo que tiene algo mayor, Él va a superar las circunstancias. Y yo voy a poder enfrentar la falsa expectativa o la expectativa negativa que afuera se levanta, diciéndome que las cosas no serán diferentes para mí. Yo me sobrepondré a eso y podré decir, Señor, si otros dicen que no va a funcionar y tú me dijiste que eso es para mí, pues para mí sí va a funcionar. Expectativa de lo que viene. A ver, argentinos, hay una crisis. Y hay que orar mucho por Argentina. Hay una crisis fuerte. El dólar está subiendo como loco. La crisis es una realidad. Hay una transición en el gobierno. Pero Dios te dice, levanta tu expectativa. Levanta tu expectativa. ¿Cómo la levantas? Con base en lo que Dios habló. Con base en lo que Dios ha dicho. Y cualquiera de los países de nuestra Latinoamérica. Levantamos la expectativa con base en lo que Dios dijo. Entonces, en el punto de transición, tenemos que entender que Dios no te va a dejar en el mismo lugar. Si hay convicción en tu espíritu de lo que Dios está hablando, entonces estamos a las puertas de entrar en una nueva dimensión, de entrar en una nueva tierra, de entrar en un nuevo tiempo, de entrar en una nueva década. Un ciclo se está cerrando. Entonces, Dios no te va a dejar en el mismo lugar. Dios no te va a dejar en las mismas condiciones. Y aquello que ha venido sucediendo alrededor de tu vida que pareciera que te va a oprimir y que te va a aplastar, ya pronto está a reventar para que no tenga más señorío sobre tu vida, porque estás a la puerta de la nueva transición, del nuevo tiempo. La transición en Dios va a provocar que esa circunstancia reviente y seas establecido en la tierra de la promesa, en la tierra de la estabilidad. Me detengo porque no quiero tocar en desmedida emociones. El otro aspecto es que la transición corrige el error, endereza el camino y nos alinea con Dios. Si hubo errores en este punto de transición, Dios va a corregir el error. Si el error nos desalineó, el eterno Dios nos va a volver a alinear. Y si estábamos desalineados, pues Él nos está mandando a traer para alinearnos justamente con lo que Él ha dicho y con lo que Él quiere. Por eso, la verdad revelada trabaja en nosotros generando cambios. Él va a hacer los ajustes y está haciendo los ajustes para que el error sea corregido, para que se enderece el camino. Para volver atrás, no, sino para seguir adelante, pero corregir el rumbo.
Dios te extiende la mano y te dice, si te equivocaste, va de nuevo. Pero tiene que volverse a intentar como Dios dice que debe hacerse. Vamos. Los discípulos habían tirado la red hacia un lado y no pescaron. Y el Señor lo dijo, tírenla al otro lado. Y ellos tenían rato de estar intentando y no habían peces, no pescaron nada y estaban frustrados. El Señor les dijo, tire la red al otro lado. Y cuando la tiraron al otro lado, entonces pescaron. Y tanto que la malla se iba a romper. ¿Qué es lo que Dios está diciendo entonces? Tiene que ser a su manera. Renuncia a seguir tirando la malla donde la estás tirando. Porque en este punto de transición, Él está haciendo ajustes. Y para corregir el error, necesitas escucharlo para tirar la malla hacia el otro lado. Y aunque no te parezca lógico, aunque no tenga sentido, si Dios te lo está diciendo, si tienes la inquietud o si las circunstancias te lo están diciendo y es Dios a través de ellas, pues suéltalo. Y toma la malla y tírala, o la red y tírala al otro lado, porque ahí justamente es donde están los peces. Y a lo mejor la gente te va a decir, no, no la tires por ahí, porque por ahí no hay. Hazle caso a lo que Él te está diciendo. Entonces, la transición corrige el error, endereza el camino y alinea. Este punto es clave. Bueno. Bien. Vamos, seguimos. Tu lógica no es la que te puede, tu lógica no es tu mejor compañero, tu mejor compañera en este momento. Es la palabra de Dios. No es que lo lógico es, no existe tal cosa en este punto. Lo profético es, ¿qué es lo que Dios está diciendo? ¿Qué es lo que Dios me está diciendo? Y si no tienes una palabra de Dios, tienes como loco meterte con Dios para que Dios te hable y te direccione. Ok, el otro punto. La transición trae una mayor dimensión de fe. En este punto de transición, lo que Dios busca es que en ese proceso difícil tu fe crezca. A ver, en medio de la crisis no nos damos cuenta cuánto nuestra fe está creciendo, porque en medio de la crisis nos esforzamos por creer. Nos esforzamos por creerle a Dios. Y a veces decimos, es que no tengo fe. No. Tu esfuerzo por creerle a Dios, porque conoces al Señor, porque sabes que Él no te va a dejar postrado, te ayuda a acrecentar tu fe. No te deja ver el crecimiento de tu fe, la crisis en la que estás, porque estás luchando. Estás luchando contra circunstancias, estás luchando contra lo negativo, estás luchando contra lo adverso, con que el enemigo hizo, con que el enemigo dijo, con que el enemigo mandó, con los emisarios de Jezabel. Estás luchando con las falsas profecías de Balaam, estás luchando contra la tentación de seguir el camino de Caín, estás luchando contra todo eso, pero no te estás dando cuenta que el Espíritu de Dios está trabajando en tu vida y más allá de lo que piensas o lo que sientes, tu espíritu se está ensanchando porque en el fondo de tu corazón hay una fuerza que te impulsa a seguir adelante y tú crees y sabes que en el fondo, en medio de todo esto, que Dios es el que te va a sacar de ahí, que estás agarrado de Él y estás clamándole a Él y estás luchando, pero llega un momento en que esa lucha se va a terminar
caminar y estarás en la puerta, y cuando cruces la puerta al otro lado te darás cuenta de cuánto tu fe ha crecido, de cuánto tu alma ha prosperado. La crisis es un buen maestro si la enfrentamos alineados con el eterno Dios. Ninguna crisis te cerrará la puerta de entrada a la tierra de la promesa. Ninguna crisis te va a impedir entrar a la tierra donde Dios va a cumplir a plenitud lo que Él te dijo que iba a hacer. Ninguna crisis, ningún demonio, si tu corazón está alineado con Dios. Si tu rebeldía es doblegada, entonces cruzarás la puerta y al otro lado de la puerta, el eterno Dios te dirá, ahora sí. Entonces podrás experimentar la dimensión de fe requerida y necesaria para el nuevo tiempo, para ver la gloria, para manifestar la gloria de Dios, para moverte en medio de una dimensión de sobrenaturalidad mayor, porque se requiere una dimensión de fe, no para experimentar un milagro, sino para vivir en el milagro. Que Dios te sane es hermosísimo y bendito Dios por eso, pero vivir en sanidad es otra cosa. Que hoy Dios haga algo en mi vida y me abra los cielos y yo pueda experimentar, tener una experiencia extraordinaria con Dios, es hermoso, pero que eso se prolongue un día, 2 días, 3 meses, 4 meses, eso es otra cosa, y de esto es lo que estoy hablando. Esa dimensión yo la atrapo con la fe, para que no sea solo una experiencia, sino que se convierta en una vivencia, y yo pueda transicionar al otro nivel donde Dios quiere llevarnos. Y sí, lo que dice Ana Luz es cierto. La transición trae con ella posicionamiento profético. Otro punto más. La transición traerá una unción mayor. Traerá una mayor dimensión de fe, si ya lo dije. Y entonces vendrá una unción mayor de autoridad. Recuerde que la revelación de Dios trae autoridad, visión y levanta en nosotros la dimensión de fe. Autoridad, visión y fe. Entonces, la nueva etapa traerá una verdad revelada mayor. Y entonces, una unción de autoridad mayor estará sobre nosotros. Y autoridad de jurisdicción. Jurisdicción tiene que ver con nuestro radio de influencia. Entonces, hay un ensanchamiento, eso se llama expansión de tu jurisdicción, por tanto de tu radio de influencia. Eso quiere decir que vas a poder alcanzar cosas que no alcanzabas antes, vas a poder lograr cosas que no lograbas antes. Yo no te estoy vendiendo una falsa expectativa. Yo no soy de esos profetas que andan por ahí diciendo palabras emocionales para estimular a la gente hacia el estilo coaching. Usted es grande, usted lo puede alcanzar, usted lo puede lograr, porque usted lo... Nada. Yo te estoy hablando por la palabra, te estoy dando fundamento bíblico. Te estoy hablando por la sustancia revelada de Dios. Y te estoy hablando por mi experiencia también. Quiere decir entonces que viene un tiempo de expansión. Vamos a alcanzar cosas que no habíamos alcanzado antes. El siguiente punto. El periodo de transición en Cuba, una mayor prosperidad, y yo hablo de prosperidad integral. Yo no comparto la teología de la prosperidad que muchos enseñan hoy. Ser rico no es un propósito en Dios. La prosperidad de Dios tiene que ver con ser guiados a alcanzar la meta o el propósito
Eso lo define el hebreo. Ser próspero, no tener mucho dinero, pero si para alcanzar ese propósito yo voy a necesitar ciertas cantidades, eso es otra historia, pero es por causa de Dios no está interesado de meter a los hijos suyos en la lista de los más ricos del planeta. Esa no es la intención de Dios, porque si por la riqueza se pierde el propósito, prefiero no ser rico, pero sí ser próspero en cuanto a alcanzar el propósito de Dios. Pero sí traerá una mayor prosperidad. Ahora, anote esto. Lo que nosotros sembramos en tiempo de crisis y de limitación nos traerá una cosecha doble. Si no, pregúntele a José. Todo el proceso que vivió José, todo ese proceso, lo llevó a generar prosperidad. Prosperó la casa de Potifar, prosperó la cárcel donde fue nombrado administrador, y luego con Faraón trajo prosperidad. Esos 7 años, los 7 años de bonanza de las vacas gordas, generaron la provisión para esos 7 años y para los siguientes 7 años. Quiere decir que la cosecha fue doble. Y aún dice la escritura que después de que pasaron los 7 años de las vacas flacas, todavía había grano en los graneros. Oiga bien lo que yo le estoy diciendo, es un principio bíblico, lo que tú siembras, y no estoy hablando solo de sembrar dinero, lo que tú siembras en tiempo de crisis, de estrechez y de limitación, te traerá una cosecha doble. Entonces, ¿cuál es tu expectativa? Tú que has estado pasando por un tiempo como este, una cosecha doble. Cuando cruces la puerta y entres en el nuevo tiempo, 5780 empezará a darte la cosecha doble, que todo aquello que sembraste en estos 3 años, 5777, 78 y 79, tiempo de crisis, de estrechez, de transición, de transformación y de transición, empezarás a cosechar doble. Pero también, como hay expansión, óigame bien este principio, la jurisdicción que se va a ensanchar, que se va a expandir, va a provocar que dentro de ese círculo, de ese radio de influencia, con esa investidura mayor de autoridad, el campamento del enemigo quede adentro. Entonces el enemigo va a salir corriendo, como en el caso de aquellos 4 leprosos que cuando llegaron al campamento se encontraron las riquezas, el gran botín. ¿Por qué? Porque el enemigo había abandonado el campamento, el radio de jurisdicción se había ensanchado, y el poder de Dios tocó a los enemigos y tuvieron que huir y quedó el botín. Pues prepárate entonces para que en 5780, en medio de lo que pueda estarse viviendo afuera, el campamento del enemigo que él puso en el territorio para desde ahí atacarte, quedará vacío y podrás tomar su botín. Prosperidad. En el tiempo de transición somos afirmados en la Torá y en su revelación. En este punto de transición a muchos se les está revelando el tema 1 de la vigencia de la Torá. 2, la revelación de Dios les está afirmando quiénes son, su identidad, porque somos Israel y como Israel la Torá es nuestra. En nuestro manual de instrucción, nuestra identidad como pueblo es fundamental. La transición también nos sumerge en una nueva dimensión de mayor gloria, de mayor revelación, para generar mayores ámbitos, para generar ámbitos de gloria donde quiera que vayamos. Quiere decir que vienen tiempos, en este nuevo tiempo, donde vamos a generar mayores ámbitos de gloria, una manifestación mayor de Él, de su gloria, de su presencia revelada, de su revelación, nos va a permitir entonces movernos y generar ámbitos que traigan transformación donde Dios quiere transformar. El otro punto es que la transición
trae mudanza de pensamiento y renovación de las improntas pasadas. A ver, en este punto de transición es un periodo de tiempo donde lo que Dios ha venido haciendo, se va a concretar en relación a cambiar, a mudar el pensamiento, a romper los viejos paradigmas de la religión, a romper la impronta que el sistema religioso nos trajo, que conceptos equivocados trajeron a nuestra vida. En este punto de transición, entonces, va a haber una mudanza de pensamiento. Dios va a mudar el pensamiento que tenías para traer su pensamiento a tu mente de una forma extraordinaria, para poder alinearnos con la revelación que Él va a traer, para poder alinearnos con lo que Él está haciendo. Entonces, entienda esto. Estamos en el punto de transición. 5.779 al 5.780. 5.779 Dios trajo una marca, un remanente, que alineó con sus tiempos. 5.780, Dios va a traer juicio. Empezará el juicio sobre las naciones. Empezará una separación, un tiempo de separación. Como he dicho, del trigo y la cizaña, de las dos simientes, habrá una definición. Lo blanco será más blanco y lo negro será más negro, y desaparecerá la zona gris. La zona gris. Entonces, sobre nosotros habrá una gloria de Dios muy clara, habrá una gloria de Dios manifiesta como nunca antes se había visto, para poder mantener esa separación, para poder mantenernos firmes ante todo lo que va a venir, mantenernos firmes como así, con una columna vertebral bien definida en cuanto a pensamiento, criterio, acción, etcétera. Dios va a afirmarnos firmemente para ese tiempo. ¿Okay? El punto de transición te prepara para las demandas de la tierra. ¿Qué le sucedió al pueblo de Israel? Cruzó el Jordán, maravilloso, extraordinaria gloria de Dios. Pero ¿qué pasó? Tuvieron que conquistar Jericó, luego Jai, y el resto de las naciones, de los pueblos, de las ciudades asentadas en ese lugar. Y la mayoría de ellas tenían gigantes, pero Dios les dio la victoria. Y los gigantes son los Nefilim, los hijos de los ángeles caídos, que llamaban Nefilim, y sus hijos de igual manera, Nefilim, Geborim, Anakim, de donde vienen el pueblo de Anak, de gigante, donde venía Goliat, etc. ¿Me explico? Toda transición te sacará de una cisterna para llevarte al palacio. Eso le pasó a José. El proceso que generó la transición no fue fácil. No fue fácil. Pero él pasó de la cisterna, de la humillación, de la denigración de la cisterna, a la honra del palacio. Vivió una transición, pero en esa transición José siempre creyó que quien lo había llamado lo sacaría y lo llevaría a algo mayor. José siempre tuvo la expectativa de lo que vendría, porque Dios se lo había profetizado. Él vio 11 varas de trigo inclinadas y una en el centro, y él entendió que esa del centro era él. Y sí, tiene que ver con los 11 hermanos, pero más que eso, tiene que ver con los 11 pueblos que conformaron Egipto. Todos se inclinaron ante José.
Por tanto, en todo el proceso, José nunca renegó de Dios, nunca blasfemó, nunca se quejó. Él no fue rebelde. Fue llevado a la cisterna injustamente. Fue vendido como un esclavo injustamente. Fue acusado por la mujer de Potifar injustamente. Fue metido en la cárcel injustamente, pero Dios le hizo justicia. Porque cuando llegó el tiempo de Rosh Hashanah, él fue mandado a llamar. La puerta a la nueva tierra se abrió y él fue honrado. Y fue honrado al punto de que el faraón lo puso como segundo a bordo, lo montó en su carruaje detrás de él y lo paseó por todo Egipto y dijo, después de mí está él. Ok, pues entonces te profetizo que te espera un carruaje. Si logras pasar este punto de transición y hacer los ajustes que Dios quiere, entonces se te abrirá la puerta, cruzarás al otro lado y te estará esperando el carruaje que Dios preparó para ti, para decir, este cruzó, este aprobó el tiempo. Pero de igual manera, desde otra perspectiva, vemos a Elías. Elías llega sube al Carmelo, le dice a Acab que lleve al pueblo al Carmelo y que convoque a los profetas de su esposa, a los 400 profetas de Baal, 400, y a los 450 profetas de Astarot. Eran 850 en total. Y suben al monte. ¿Y qué fue lo que dijo Moisés? Es lo que dijo Elías. El Dios que responda con fuego, ese es el verdadero Dios. Entonces vino lo que ya ustedes conocen. El fuego descendió del cielo, consumió el holocausto, la leña, las piedras y el agua que estaba en la zanja que mandó a hacer Elías. Pero después de eso, después de que Elías le cortó la cabeza a los 850 falsos profetas, Jezabel le mandó un emisario y le mandó a decir, mañana a esta hora será tu cabeza la que ruede y tu sangre la que corra. Y entonces Elías entra en una crisis. Oiga bien, en una crisis. Lo que Elías no entendió en ese momento es que él estaba en la transición del Monte Carmelo al Monte Horeb. Del Monte Carmelo al Monte Horeb. De una gloria menor el Carmelo a una gloria mayor el Horeb. Vamos, entienda esto. No podemos vivir solo de manifestaciones. El proceso es clave y fundamental. Que el Dios se manifieste el domingo y que su gloria caiga o el sábado, como dije, eso es bueno, pero tenemos que entender que somos gente de propósito, que hay un propósito a desarrollar que va más allá de los eventos a los que podamos asistir. No podemos depender de eventos, sino entender el proceso de Dios para alcanzar lo que Él quiere. Elías entonces se acuesta en el enebro y quiere morirse porque cree que Dios había terminado con él. Un ángel lo mueve, lo levanta, le da una torta y le da un vaso de agua y le dice, come y bebe, porque largo camino te espera. Eso implica, Dios no ha terminado con vos, Elías. Elías entonces dice la escritura que camina 40 días y 40 noches hasta que llega al monte Horeb. Pero lo interesante de esto es que el camino duraba 10 días nada más. Pero él duró 40. ¿Por qué? Porque 40 es cambio. Porque todo lo que hacemos metódica y sistemáticamente durante 40 días se convierte en un hábito. Él dura 40 días de proceso, 40 días de ajuste. Elías está en el punto de transición. Y justamente ahí Dios empieza a trabajar con él y genera un cambio dentro de él. Cuando él entra a la cueva, Dios le habla y luego de que le habla Dios, ahí adentro, en la intimidad de la cueva, en el hashmal, en el susurro suave y delicado, le dice lo que tiene que hacer para la nueva etapa. Dios no había terminado con Elías. Más bien, Dios estaba empezando con Elías, porque después de ahí se unge a Jehú como rey, se unge a Hazael como rey de Siria, y se unge. Y él unge y le da su talida a Eliseo como su sucesor. Pero en ese proceso de 40 días, de un monte al otro monte, Dios procesa su vida. Pero de igual manera, en el capítulo 3
del libro de José, se nos plantea algo hermoso también. Cuando el pueblo va a cruzar al otro lado, Dios le dice en el capítulo 3 del libro de Josué, le da instrucciones a Josué para que prepare el pueblo, para que le diga, prepara el pueblo, porque en 3 días haré señales, prodigios y milagros. Entonces, los príncipes fueron, los heraldos, fueron tienda por tienda a darle aviso al pueblo y decirles, hey, prepárense, porque el Eterno hará milagros, señales y prodigios. Y en el capítulo 3, en el verso 2 dice, y después de 3 días los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo, cuando veáis el arca del pacto, vuestro Dios y los levitas sacerdotes que lo llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Pero entre vosotros y ella haya distancia como de 1000 codos. No os acerquéis allá, no os pero entre vosotros y ella haya distancia como de 2000 codos, no os acercaréis a ella, no os acercaréis a ella. Ahora, ponga atención, en este verso 4 dice, porque no habéis pasado antes por este lugar. A ver, el tiempo que viene será un tiempo tan nuevo que nos acordaremos de este pasaje, un camino por donde no habíamos caminado antes, una dinámica que no habíamos tenido antes, manifestaciones que no habíamos visto antes, dones activos que no habíamos visto antes, un mover de Dios que no habíamos visto antes. Pero esa expresión, no habéis pasado, en el hebreo, tiene una palabra que es la palabra avar. Y avar significa varias cosas. Cruzar. Era más que cruzar el lecho de un río. Era pasar de una condición a otra. Era cruzar una frontera, dejar un estado para entrar a otro. También esa palabra significa ir más allá, traspasar un límite. Toda transición te va a llevar más allá, de algo menor a algo mayor. Entonces, lo que dejas atrás será menor de lo que vas a empezar a tomar. La conquista de lo que viene te va a llevar a victorias mayores, te va a llevar a tener, entre comillas, tener más de lo que tuviste antes. Va a ser mayor, va a ser más grande. Ir más allá de lo que había llegado. Entiendan bien, cuando esa puerta del 5780 se abra, vas a entrar en una dimensión que te va a llevar más allá de donde habías estado, a conquistar, a alcanzar, a lograr cosas que no habías logrado. ¿Por qué? Porque cruzaste una frontera. Implica ir más allá de donde habías estado, salir de la condición religiosa en la que estabas, salir del contexto de la religión para entrar en una verdadera, pura y clara dimensión del reino. El entendimiento del reino va a venir a tu vida. ¿Por qué? Porque en este punto de transición hay una mudanza de pensamiento. Se les va a revelar el reino a muchos. Se les va a revelar el reino y entenderán cuál es el evangelio del reino, que no es solo ir a decirle a la gente las buenas nuevas. El evangelio del reino tiene que ver con la cultura del reino, su manifestación, etc. Avar también significa traspasar, remover aquello que ha estado estorbando. Termino con esto. Ponga atención a esto. En la tradición de nuestro pueblo, el primero de Elul, es decir, el primero corresponde al 1 de septiembre en este año, inicia lo que se conoce como el ciclo Techuvá,
Son 40 días de preparación. Para nuestro pueblo, en la escritura, cuando existía el tabernáculo, esos 40 días terminaban en Yom Kippur y eran 40 días de reflexión, de limpieza, de purificación, etcétera, para prepararse para Yom Kippur, que era cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo. Entonces, para nosotros hoy en este tiempo, sigue siendo una fecha clave, sigue siendo una fecha importante, donde vamos a buscar más de Dios, dije más, donde vamos a consagrarnos para Dios aún más. Es un tiempo de altar, es un tiempo de reflexión, es un tiempo donde justamente vamos a usar para que para que ese cambio, ese ajuste que necesita darse en este punto de transición pueda tomar lugar. Espero estarme explicando bien. Este ciclo de Teshuvah va entonces del 1 de Elul al 10 de Tishrei, según el calendario bíblico, 40 días, del 1 de septiembre al 9 de octubre. Estos 40 días los vamos a usar para que el Eterno complete y concrete en este punto de transición lo que Él ha determinado. Deje el Espíritu de Dios que le muestre. Permítale al Señor que le arranque, que le quite. Permítale al Señor que le cambie. No tenga temor de hacer cambios. Si son dirigidos por Dios, no tenga temor de hacer cambios. No tenga temor de soltar. No tenga temor de salir. No tenga temor de lanzarse en esta transición, en este punto de transición. El eterno Dios lo está haciendo. Porque hay una puerta allá adelante que vamos a cruzar. Dimensional. Un tiempo marcado por Dios para entrar en una nueva etapa, como he dicho, en una nueva dimensión. Abra su corazón para que el eterno Dios le muestre, para que el eterno Dios le guíe, porque lo que viene va a ser extraordinario, 40 días de Teshuvah. Teshuvah es arrepentimiento, y recuerde que Teshuvah tiene que ver con girar. La base de esa palabra es Chuvah, girar. Y Chuv es restaurar. Entonces, es girar para ser restaurado. Eso es arrepentimiento. Teshuvah es arrepentimiento. Es girar para ser restaurado. Si iba hacia el sur, es alinearme con el norte. Son 40 días para que el Eterno complete. Y justamente a los 30 días más o menos se da el inicio del 5780, se cierra el ciclo de 3 años del 77, 78 y 79 para iniciar una nueva década. Quiere decir que estos 40 años te van a preparar para los 10 años que vienen. Métete con el eterno Dios. No permitas que los emisarios de Jezabel que vienen a decirte cosas, esas palabras tengan efecto en tu vida. Lo que vivió Elías, lo vivió Elías. Nosotros estamos en la transición del Monte Carmelo al Monte Oreb, de una gloria menor a una gloria mayor. Shabbat Shalom para todos, bendiciones y abrazos para todos a la distancia. Nos vemos entonces el próximo viernes. ¿Ok? Los bendigo a todos, a Arturo Guillén, a Chamo Jr., a Wanda Ivette Cruz, Mario Kogan, un abrazo, bendiciones para tu vida. Este será un ciclo de Teshuvah diferente totalmente. Así es, Mario, será muy, pero muy diferente, porque la etapa es diferente, el tiempo es diferente. Ok, muy bien. Bendiciones para Ivonne García Coy, su esposo Alejandro Saldaña. Un abrazo grande hasta allá, hasta Boston, Massachusetts. Bien, David Felipe dice, así será. Así lo creemos, David. Bueno, nos vemos en la próxima. Shabbat Shalom. Y de una vez, Shavuot Tov. Feliz semana para todos.